Buenas tardes. Memento mori. Estas palabras de Marco Aurelio, emperador romano, escritas hace prácticamente 2000 años, han resonado varias veces en mi vida, recordando la finitud, la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Sin embargo, nunca antes las había sentido de manera tan profunda como en el momento en que vi partir personas muy amadas, muy queridas. Les voy a hacer una pregunta que para algunos puede evocar muchos sentimientos, muchas emociones, pero que es importante para el tema que vamos a abordar. ¿Han experimentado recientemente la pérdida de alguna persona cercana, de alguna persona significativa para ustedes? ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo lo han enfrentado? ¿Cuáles han sido esos sentimientos? ¿Ira, temor, aceptación? Es normal sentir toda una gama de emociones. Cada quien pasa por estos momentos de una manera única, dependiendo de su personalidad, de experiencias previas, de sus valores, de sus propias creencias. Les hago una pregunta. Antes recordemos que la muerte es una certeza omnipresente y que la finitud de la vida es innegable. Vean lo que nos dice Steve Jobs. Si hay algo que todos tenemos en común, nuestro destino es la muerte. Es algo que por lo menos hasta el día de hoy es inevitable. Y entonces, tocando todos estos temas que tal vez para ustedes jóvenes resulten lejanos, tenemos que abordar que la muerte puede ocurrir en cualquier momento, que no es exclusivo de personas mayores, que nos podemos sentir bien y realmente no estarlos, que eso puede cambiar en cuestiones de segundos. Porque si hay algo imprevisible es en nuestra vida, en la existencia humana, es la imprevisibilidad. Realmente no sabemos qué va a ocurrir. Y entonces les propongo plantearse una pregunta. ¿Han pensado alguna vez en su muerte? En su propia muerte. ¿Han pensado en la fragilidad humana? Algunos me imagino que sí lo han hecho, otros probablemente nunca. Sin embargo, es esencial hacerse esta pregunta. Solo así podemos nosotros establecer cómo queremos que sean nuestros últimos días, pero además nos va a permitir tomar decisiones informadas sobre cómo queremos vivir, incluyendo, por supuesto, como les decía, cómo queremos morir. Soy Sandra, como me acaban de presentar, soy una mujer, soy esposa, soy madre, soy abuela, de lo mejor que ha ocurrido en mi vida, hija, soy médica de profesión. En mi vida han ocurrido situaciones tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional que me han dejado una marca indeleble y que me han hecho cuestionarme acerca de mi muerte y cómo deseo acogerla. Recuerdo cuando mis hijas eran niñas, crecían, el temor que sentía ante la idea de morir. Llamadas telefónicas a veces recibía de personas que ofrecían servicios funerarios. De hecho, casualmente, ayer me entró un mensaje por WhatsApp ofreciéndome servicios funerarios. En ese momento, parecían un recordatorio ominoso de mi propia mortalidad. ¿Cómo podía yo morirme en ese momento cuando mis hijas eran pequeñas, me necesitaban? Necesitaban a su mamá para que las guiara y las apoyara en el camino a la adultez. Como les comenté hace unos momentos, en mi vida he presenciado la partida de personas muy queridas, muy amadas. Una de ellas de manera absolutamente inesperada.
a una edad muy temprana. La otra, después de un proceso de 3 años que inició con un examen médico de rutina y que a partir de ahí se sucedieron una serie de tratamientos, cirugías, radioterapia, quimioterapia, de vuelta otra vez. Realmente pude sentir su dolor, pude sentir su desesperación en esos momentos. Ustedes entenderán que eso a uno realmente lo marca de una manera muy importante, pero también lo hace reflexionar profundamente. La muerte, que para mí siempre había sido un enigma, en ese momento se volvió aún más desconcertante, aún más aterradora. Y entonces, nuevamente me pregunto, ¿cómo desearía que fueran mis últimos momentos? ¿Cómo me gustaría estar acompañada, rodeada de mi familia o no? Por el contrario, alejada. Hay muchas formas de poder querer pasar esos momentos tan difíciles. Nada más les dejo esa pregunta a ustedes. Como les dije, soy médica y en mi vida profesional he estado muy de cerca con personas al final de la vida. Y les voy a comentar un caso concreto que es absolutamente real. El nombre no corresponde por asuntos de confidencialidad. Agustín, un profesional joven, exitoso, con una familia lindísima, sufre un accidente automovilístico devastador. Nunca había hablado absolutamente nada sobre la muerte, ni con su familia, ni con los médicos, absolutamente nada, ni una sola palabra sobre el tema. Un árbol cae sobre su vehículo, logran salvarlo gracias a la atención de emergencias que le brindan, sin embargo, sufre una lesión muy importante en su médula espinal, que lo deja con una parálisis permanente del cuello hacia abajo. Imagínense lo que sucedió en instantes. Esto representó para él una serie de desafíos, no solo físicos, porque pasó a ser una persona totalmente dependiente, pero también emocionales. Esos sentimientos que mencionábamos antes, de ira, de desesperación, de incredulidad. Agustín incluso llegó a cuestionar su propia existencia, pero además problemas financieros porque toda esta situación, pues por supuesto hizo que no pudiera continuar con su trabajo habitual. Por eso es importante estas reflexiones. Lo cierto es que muchas personas no tienen la oportunidad de expresar cuáles son sus deseos al final de la vida. Y les voy a comentar sobre un informe del Instituto Nacional de Envejecimiento de los Estados Unidos. Nos dicen que 8 de cada 10 personas preferirían morir en su hogar. ¿Alguno tiene idea de cuántas de esas personas realmente mueren en su hogar? 2 nada más. Vean ustedes la discrepancia que hay entre los deseos de las personas y los tratamientos recibidos. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué tienen que pasar este tipo de situaciones? Puede ser que no haya una buena comunicación, puede ser que cuando vamos con nuestro médico hablamos de otros temas, pero no de este tipo de temas tan relevantes. Si hay un criterio de calidad en la atención de la medicina, en la atención de la salud, es una buena relación médico-paciente, una buena comunicación. Pero también puede ser porque no haya información suficiente sobre cuidados paliativos o presiones familiares, presiones sociales, pueden ser algunas de las causas de este tipo de situaciones.
Es importantísimo que tomemos una participación, un rol activo en la atención de nuestra salud. Y se los digo de verdad como médico. Participen, interactúen, expresen cuáles son sus opiniones, expresen sus deseos. Y eso no solo durante la vida normal, corriente, sino también sobre el final de la vida. La planificación anticipada nos permite expresar cuáles son nuestros deseos y nuestras preferencias sobre los tratamientos que deseamos recibir. Leyes de voluntades anticipadas, como la recientemente aprobada en Costa Rica hace prácticamente 2 años, son un paso hacia adelante importantísimo hacia la atención centrada en la persona y en sus preferencias personales. Solo así, solo de esa manera, podemos asegurarnos que nuestros deseos, siempre por supuesto dentro del marco de la ética y la legalidad, sean respetados, pero además vamos a aliviar la carga que para nuestra familia y para el mismo equipo de salud tienen este tipo de decisiones. Y es que es una carga emocional poderosa. No sé si algunos de ustedes han estado en situaciones donde hay que decidir si se continúa o no con el tratamiento de una persona que no sabemos qué es lo que ha deseado. Incluso discusiones familiares en momentos tan complicados. Por eso, como les digo, la participación activa es un elemento fundamental, importantísimo, para que nuestros deseos realmente puedan ser cumplidos. En medicina tenemos un término que se llama adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Qué es eso? Algunos de ustedes probablemente sí lo hayan escuchado, pero bueno, básicamente consiste en que los médicos y en general el personal de salud hacemos un balance entre los beneficios y los riesgos de los tratamientos que vamos a aplicar en relación con la calidad de vida de la persona. Y ahí tomamos la decisión de si aumentamos esos tratamientos, los mantenemos o por el contrario vamos desescalando, vamos disminuyendo e incluso en algunos casos los vamos eliminando para pasar a otro tipo de cuidados, que son los cuidados de tipo paliativo. Es importante que no haya un abandono nunca del paciente. Bueno, lo cierto es que la innovación en el ámbito de las ciencias de la salud ha sido enorme y cada vez se amplían más las posibilidades terapéuticas. Pero esto a su vez nos ha planteado una serie de desafíos éticos muy importantes, muchos de ellos relacionados con la prolongación de la vida. Hay un estudio publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense que nos dice que entre 2 a 3 de cada 10 tratamientos aplicados al final de la vida no son necesarios. Y entonces eso nos enciende una alerta y nos dice, cuidado, cuidado con incurrir en la obstinación terapéutica, cuidado en lo que algunos llaman encarnizamiento terapéutico. Nosotros preferimos hablar de obstinación terapéutica. ¿Qué es la obstinación terapéutica? Es aplicar tratamientos agresivos, muy agresivos y desproporcionados que no van a producir ningún bien en la persona, sino más bien pueden producir daño y prolongar su sufrimiento y su agonía. Y eso no es una práctica adecuada. Desde la ética, lo correcto es aplicar tratamientos que realmente sean útiles a las personas, sin prolongar su sufrimiento, sin prolongar su agonía. Y entonces los cuidados se transfieren a otras áreas. Los cuidados van dirigidos más bien al alivio del dolor, a medidas de higiene, a medidas de confort, a buscar que la muerte sobrevenga en un ambiente de paz, en un ambiente de serenidad. Curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre. Estas palabras de Hipócrates, padre de la medicina, nos encapsulan de manera poderosa esta idea que les acabo de transmitir.
Pero volvamos a nosotros y planteémonos, ¿cómo cambia la perspectiva de nuestra vida cuando nos enfrentamos a la realidad inevitable de la muerte? Vean lo que dice Jobs, es muy interesante. Él dice que todos los días se mira al espejo y se pregunta si ese día, si lo que va a hacer ese día, sería lo que querría ser el último día de su vida. Y si la respuesta es no, durante muchos días seguidos, sé que algo tiene que cambiar. Lo cierto es que la muerte nos confronta, nos enfrenta con que el tiempo es fugaz, con que la vida pasa en un segundo. Y yo les digo, veo hacia atrás y me parece que hace nada yo era una niña y hoy ya tengo mucho camino recorrido. Así que la vida es preciosa, el tiempo es precioso, el tiempo es finito, no se olviden de eso. Recuerden algunos momentos especiales en su vida que les han dejado huella. Piensen en esos momentos, les ayudo, no sé, su graduación, boda para los que están casados, felizmente casados, un viaje espectacular, nacimiento de sus hijos. Todos esos momentos nos hacen ver la belleza de la vida y nos inspiran a abrazar cada día con gratitud, con plenitud. El saber que cada día cuenta, que cada día vale, nos hace tratar de exprimir, por lo menos a mí, de exprimir al máximo mi existencia, de tener una vida con pasión, con propósito, una vida que realmente valga la pena ser recordada. Podrías morir en este momento. Deja que eso determine lo que haces, lo que dices y lo que piensas. Estas palabras de Marco Aurelio nos inspiran a enfrentar la muerte con valentía, asegurándonos de vivir cada momento de nuestra vida de manera digna y plena. Memento mori, recuerda que morirás. Memento vivere, acuérdate de vivir. Les dejo con un segmento de la Ilíada que sé que muchísimos de ustedes ya habrán hecho lectura, pero hoy probablemente al leerlo espero que tengan una perspectiva diferente. Muchísimas gracias.